Saludos y bienvenidos a Universo en Frecuencia, el podcast donde tocamos todos los temas que a ustedes les gusta saber del universo, todas las galaxias, las nebulosas, el sistema solar, todos estos temas bien interesantes que semana tras semana le traemos para el deleite de todos ustedes. Pero hoy, como siempre, pues esos temas bien interesantes se los traemos y hoy no es la excepción, ¿verdad, Lorna? Hoy estamos de pláceme con un invitado súper especial. Claro que no. Hoy tenemos un episodio en el que vamos a mezclar arte, ciencia y mucho más de un tema que a la gente le llama mucho la atención, las auroras boreales. Ese espectáculo maravilloso del que se habla mucho y que crea, hay esa intriga. Y para eso nosotros tenemos hoy a un invitado que ciertamente, acá lo voy a decir, yo estaba deseosa, yo dije, algún día yo voy a hablar con él, porque definitivamente hablar con el doctor José Francisco Salgado es una experiencia que definitivamente nos va a cambiar la percepción de cómo se une la ciencia, el arte, la cultura y obviamente la fotografía. Diré eso, Nelson, yo sé que tú estás hoy, olvídate, en la tuya, este episodio te va a encantar. Loco porque piense esto, porque la realidad que el tema es súper interesante, me llama mucho la atención, o sea, es como en el bucket list que uno tiene de ver todo esto, pero antes de comenzar y presentar formalmente, que Lorna presente formalmente a nuestro invitado, vamos a dar la bienvenida también a Juan Carlos Velázquez del Colegio San Antonio. Juan Carlos, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Me alegro un montón de compartir nuevamente este espacio con ustedes. Como siempre, me había ausentado ahí un par de episodios, pero el trabajo, ¿verdad? Estamos aquí, estamos vivos. Estás aquí, lo importante es que estás aquí, no te preocupes. Lorna, vamos a presentar entonces a nuestro invitado especial. Claro que sí, y Juan Carlos, yo sé también que tú estás súper deseoso porque tú eres artista. A ti te encantan las artes, así que sé que tienes un premio por ahí. Buen detalle, buen detalle. Sí. Así que, pues hoy tenemos, como les comenté, al doctor José Francisco Salgado, puertorriqueño, muy importante, que sepamos que, mire, este talento es de aquí, de la isla, y él es el creador, y yo quiero después que él lo explique, yo no quiero abundar tanto, simplemente le voy a decir que este invitado, él ha sido creador de filmes como Science and Symphony, y aquí estoy leyendo, pero es que no quiero que se me escape algo, que han sido presentados, miren, junto a orquestas sinfónicas en más de 200 conciertos y en más de 18 países. Así que es el fundador también de organizaciones sin fines de lucro bien importantes como el KB265 y el cofundador del Bailey Salgado Project. Y este es un colectivo, miren, que mezcla música, visuales y ciencia. Su trabajo ha sido exhibido en museos planetarios y en centros culturales, festivales internacionales, y ha sido obviamente galardonado por su creatividad y su compromiso, igual que nosotros, con lo que es la divulgación científica. Así que hoy vamos a hablar de esas auroras boreales y de cómo todo esto se une, cómo ese espectáculo nos habla entonces de la conexión entre la cultura, el cosmos y más allá. Así que muchas gracias por estar aquí. Adelante, gracias a ustedes por la invitación. Estamos bien contentos por tenerte aquí. Sabemos que vamos a aprender mucho contigo y vamos a empezar, sin más preámbulos, vamos a empezar con la pregunta la más sencilla y yo creo que es la que teníamos que comenzar. ¿Qué son las auroras boreales? ¿De qué se trata eso? ¿Por qué se ven y todo eso? ¿Qué son las auroras boreales como tal? Bien, bueno, nuevamente gracias por la invitación. Y sí, bueno, comenzamos con ¿qué son las auroras? Bueno, pues es un fenómeno que resulta entre la interacción entre partículas que tienen carga eléctrica que provienen del espacio, ¿no? En su gran mayoría vienen del Sol, se originan en el Sol, se acumulan quedan atrapadas dentro del campo magnético de la Tierra, luego el campo magnético las acelera hacia la atmósfera y cuando pasan por la atmósfera interactúan con átomos y moléculas en la atmósfera y hacen estas mismas partículas brillar.
No, y recalco que provienen, la gente dice, bueno, provienen del Sol. La mayoría sí provienen originalmente del Sol, pero cuando las vemos, cuando vemos las auroras, esas partículas no vienen directamente del Sol. Han sido primero almacenadas dentro del campo magnético de la Tierra, y es el mismo campo magnético de la Tierra que acelera estas partículas a una velocidad tan alta que entonces se producen las auroras como las conocemos. Okay. Y una pregunta. Primero una pregunta en cuanto, solamente para el conocimiento general. ¿La palabra correcta para identificar este fenómeno es aurora polar o es aurora solamente? Es aurora porque entonces boreal es en el norte y austral es en el sur. Okay. ¿No? Así que tengo unos visuales que compartirles. Así que ahora, esa pequeña introducción que di, podemos entonces expandirla y dar más detalles. Y claro, me hacen preguntas, ¿no? Mientras las tengan, pero bueno, pues comenzamos con que, como les dije, las partículas originalmente, ¿no? En su gran mayoría provienen del Sol. El Sol tiene un viento solar donde continuamente estas partículas no son expulsadas, crean un tiempo, ¿no? Un clima en el sistema solar que afecta a la Tierra. Así que las auroras se ven todos los días en la Tierra. En algún momento y en algún punto de la Tierra, todos los días se pueden observar, o por lo menos se producen auroras. Así que tenemos este flujo continuo que se llama, ¿no?, el viento solar. Pero también el campo magnético del Sol no es un campo magnético muy, muy complejo, y a veces estas líneas del campo magnético se rompen. Entonces muchas partículas son expulsadas a la misma vez. Y esto es lo que llamamos en inglés, ¿no?, un coronal mass ejection, ¿no?, donde se expulsa toda esta masa que proviene del Sol. Fíjense lo que les comentaba de cuán importante es el campo magnético de la Tierra. Esto es Venus. Todas estas partículas chocan con la atmósfera venusiana, pero no tienen la velocidad suficiente para producir las auroras como las vemos aquí en la Tierra. Así que simplemente hacen la atmósfera venusiana brillar, pero no se producen las auroras que nosotros tenemos. Sin embargo, aquí tenemos el planeta Tierra con su campo magnético, el cual pronto va a ser visible en esta animación de la NASA. La mayoría de las partículas no son desviadas por el campo magnético, pero algunas de ellas no logran penetrar al campo magnético de la Tierra, son almacenadas en la cola del campo magnético, y luego de ahí es que provienen las partículas. No, la mayoría, cuando digo partículas energéticas, la mayoría son electrones. La mayoría se almacenan en la cola del campo magnético. En algún momento ese almacenaje se pone inestable. Hay algo también que se llama reconexión de líneas magnéticas. Entonces, de la cola son impulsadas, ¿no?, aceleradas hacia los polos norte y sur del campo magnético de la Tierra, y ahí es que se producen. La diferencia es el viento solar no tiene esa velocidad tan alta que produce el mismo campo magnético. Entonces aquí tenemos una animación también de la NASA donde no vienen muchas de estas partículas, la mayoría son desviadas, pero algunas, como les comentaba, penetran el campo magnético, son almacenadas en la cola. Aquí vemos esa reconexión, ¿no?, de las líneas magnéticas, como le estaba diciendo. Entonces son aceleradas hacia el polo sur y polo norte, y cuando penetran la atmósfera, ese choque entre los electrones y las moléculas y los átomos en nuestra atmósfera la hacen brillar, y ahí es que se producen las auroras. Claro, esto no ocurre justo en los mismos polos, sino que ocurre alrededor de los polos. Quiere decir que se forma un óvalo, ¿no?, un óvalo de auroras
a latitudes muy, muy, muy altas, ¿no? Muy al norte. Lo mismo pasa en el sur. Y la gente que vive, ¿no? Las comunidades que viven bajo ese óvalo de auroras, es que entonces pueden admirar, ¿no? Las auroras. Así que en el sistema solar, como les digo, los planetas que tienen esos dos ingredientes, una atmósfera que brille y un campo magnético, pues tenemos planetas como Júpiter, Saturno, Urano, la luna Io, y recientemente Neptuno, descubrimos con el James Webb Space Telescope, se descubrió que también tienen auroras. Así que, bueno, pues nada, si quieres, tenemos una corta pausa para entonces si me quieren hacer preguntas sobre lo que he cubierto hasta ahora. ¿Siempre va a ser en forma ovalada? ¿O eso es una forma genérica? Sí, porque a esas latitudes es donde el campo magnético penetra la atmósfera, ¿no? Digamos, cerca del Ecuador, pues están más bien paralelos a la superficie. Pero a estas latitudes, ¿no? Latitudes bien cercanas a los polos, es donde entonces el campo, estas líneas del campo magnético penetran, ¿no? Casi verticalmente, penetran la atmósfera y claro, y continúan hacia el centro de la Tierra. Así que, ¿en qué lugares las podemos ver? Pues lugares como Alaska. Estas son algunas de mis fotografías donde yo he visto las auroras boreales. Alaska, en tanto Anchorage como Fairbanks, desde donde se lanzan cohetes para estudiar la atmósfera alta y estudiar cómo se producen las auroras. Así que tenemos ahí un lanzamiento de cohetes y a la derecha es lo que llaman un LiDAR, ¿no? Un radar de luz para estudiar la atmósfera alta. Islandia. Entonces, claro, cuando tomamos un vuelo bien al norte, que vayamos, por ejemplo, de Alaska a Chicago, Nueva York, o de Chicago, Nueva York o Boston, por ejemplo, a Islandia, pues siempre si tomamos un asiento, ¿no? Cuando viajamos hacia el este, pues entonces si nos sentamos al lado izquierdo del avión, pues entonces estaríamos mirando hacia el norte, así que podemos ver las auroras, ¿no? En estos vuelos que son nocturnos. Claro, también se ven desde el hemisferio sur, ahí se llaman aurora australis. Esta fotografía, yo he estado en el polo sur, como ven ahí en la pequeña foto, pero yo estuve durante la primavera, o sea que yo presencié 24 horas, no experimenté 24 horas de luz, no de oscuridad, así que no pude ver las auroras. Entonces, ¿por qué las auroras boreales son más populares que las australes? No se habla más. Si se fijan en los continentes, fíjense que los continentes están desplazados hacia el norte, ¿no? Así que en el sur, ¿qué tenemos? La Antártida, que es un continente, pero no tiene comunidades permanentes, ¿no? Por lo frío que es. Hay instalaciones científicas, pero no hay comunidades permanentes, no hay comunidades donde la gente no esté durante todo el año. Entonces, claro, y lo que tenemos es un océano que rodea la Antártida, ¿no? Entonces luego tenemos lugares como, ¿no? Obviamente como Tierra del Fuego, Argentina, Chile, Nueva Zelanda, Australia, claro, y desde ahí a veces se ven las auroras australes, pero fíjense entonces que al norte es mucho más fácil verla porque fíjense que mucha tierra hay, comenzando desde, ¿no? Los países nórdicos, Rusia, Alaska, Canadá, Groenlandia, Islandia, a veces Escocia, ¿no? El norte. Así que por eso es que se habla más de la aurora boreal en vez de la aurora austral. Claro, también se pueden ver desde el espacio, ¿no? Como vemos en esta secuencia de timelapse de la Estación Espacial Internacional. Increíble. Ok, ahora, y quizás, ¿no? Ustedes recuerdan, ¿no? El año pasado hubo unas cuantas tormentas solares
donde, claro, como les digo, las auroras se producen todos los días, pero si hay más partículas que provienen del Sol, por ejemplo, estas el coronal mass ejection, si apuntan hacia donde la Tierra va a estar 2 días luego, porque usualmente eso es lo que se tarda más o menos para llegar, como 2 días, pues entonces vamos a tener más actividad. El óvalo de las auroras lo que hace es que se mueve más hacia el sur. Entonces, en este caso, ¿no? El año pasado, un compañero mío de acá, yo vivo en Nashville, Tennessee, obtuvo estas hermosas fotografías como a 45 minutos de mi casa. Lamentablemente, en esa ocasión yo no pude salir, pero entonces unos meses más tarde, en octubre, y de hecho, unos días luego de regresar de Yellowknife, entonces yo obtuve estas fotos en la misma localidad. Y fíjense la emisión de rojo y de verde con un poco de luna. Por eso es que ven los árboles, se ven, eso no son postes, es luna, es un lugar bastante oscuro. O sea, que cuando tenemos actividad solar bien grande, entonces la podemos ver a latitudes más hacia el medio, ¿no? Y bueno, más hacia hasta cerca del Ecuador. En el caso de mayo se vieron, por ejemplo, en Texas, en Florida, en México. Así que todo depende de la actividad. Wow, o sea que pueden bajar bastante. Se puede decir que... Pueden bajar bastante, sí. Yo en este caso vi fotografías quizás en el área mía, como quizás hasta Alabama, pero como te digo, fotografías desde Texas y México. De México, de hecho, de México vi una fotografía bien bonita en la de mayo del año pasado. Y claro, como ustedes saben, el Sol tiene un ciclo solar, ¿no?, de 11 años, así que ahora mismo estamos en el máximo solar. Así que la probabilidad de ver las auroras es mayor, especialmente a latitudes más bajas. Excelente. Adelante, Lorna. Una pregunta, ¿qué determina el color y qué es lo que nos dice en ese momento de la aurora? Esos colores son mágicos, son bellos. Pues mira, el color, y te voy a enseñar unos cuantos slides de ese fenómeno, es qué elemento o compuesto o sea, qué átomo o molécula esté emitiendo esa luz. ¿No? En el caso de oxígeno atómico, brilla verde y rojo. Y esos son los colores más comunes. Es básicamente oxígeno atómico. Y si te imaginarás, ¿no? El oxígeno atómico es muy liviano, así que no existe a alturas bajas, sino ocurre solamente a alturas muy altas. Entonces, mira, hablando de colores, Lorna, déjame mostrarte 2 fotografías donde yo lo que he hecho es que cogí una fotografía, entonces le bajé la saturación para que simulara más bien lo que uno ve. No, lo que el ojo humano percibe son unos colores no tenues, como ven este verde, donde la cámara ve una saturación mayor y ve unos colores más vivos. ¿Por qué ocurre esto? Mira, es una limitación del ojo y cerebro humano. El ojo, no, la retina tiene estos fotorreceptores llamados, ¿no?, los conos y los bastoncillos. Bueno, pues los bastoncillos pueden trabajar a nivel de luz bien bajo, ¿no? Y tenemos como 100 millones de ellos en cada ojo. Así que cuando el nivel de luz baja, el ojo lo que se concentra en ver es niveles de luz, diferentes gradaciones de luz, pero no los colores en sí. Cuando la luz es más brillante, entonces ahí los conos comienzan a trabajar y los conos son los que capturan la luz en rojo, verde y azul
y eso entonces produce los colores. O sea, que es literalmente es una limitación del ojo humano, de cómo trabaja el ojo humano a niveles de luz bajos. Pero cuando la intensidad sube, pues, por ejemplo, si estamos en la carretera, es un poco difícil ver los colores de los autos. No, el semáforo no, porque el semáforo está emitiendo luz a un nivel más alto, pero los carros que están reflejando luz, es difícil ver los colores. Sin embargo, en el día, no, se ven muy brillantes. Pues es bien parecido con las auroras. Ahora, cuando las auroras brillan a un nivel más y más alto, ahí entonces comenzamos a ver más y más luz. Entonces, mira, si recuerdan, ¿no?, que ya casi todas las luces son LED, ¿no?, y no son las luces de neón. Pero si recuerdan, ¿no?, las luces de neón es básicamente un tubo de cristal donde uno baja básicamente crea casi un vacío dentro de ese tubo, no quitamos quitamos el aire, entonces quedan solamente pocas moléculas o átomos de un elemento en particular. Entonces pasamos una corriente eléctrica de un lado al otro. Cuando la corriente eléctrica, que es que electrones en movimiento, chocan con los átomos o moléculas, en el caso de un gas más complejo, en ese tubo, hacen el gas brillar. Entonces, ¿qué pasa? Diferentes elementos van a brillar de diferente forma. ¿Por qué? Porque tienen una estructura atómica diferente, ¿no? Entonces, lo que tenemos en la atmósfera, imagínense, es como si fueran muchas luces de neón. Tenemos el aire a una baja densidad y baja presión, ¿no? Porque estamos a una altura muy alta. Tenemos una corriente eléctrica, que es estos electrones que son acelerados por el campo magnético, cruzando la atmósfera. Cuando colisionan con los átomos y las moléculas en el aire, los hacen brillar. O sea que lo que tenemos es como luces de neón natural. ¿Cómo se produce exactamente esto? Bueno, pues viene un electrón, interactúa con, digamos, un átomo, le transfiere energía de movimiento, energía cinética a un átomo, a un electrón que está en un átomo, ¿no? Está en un orbital. Transfiere la energía y ¿qué hace ese electrón? Sube a un orbital más alto, está ahí por un tiempo dado y cuando baja tiene que deshacerse de esa energía. La emite de forma de luz. O sea que las auroras es básicamente un proceso donde convertimos energía cinética, energía de movimiento de estos electrones, ¿en qué? En producción de luz, en producción de fotones. Wow. Es increíble, y eso es lo que ve los humanos. Fíjate, hay una gran diferencia. Eso pasa mucho cuando tomamos fotos de galaxias y fotos de nebulosas, porque la realidad es que pues, tenemos una diferencia entre el ojo humano y lo que capta una cámara. Así que es increíble eso. Correcto. Es una experiencia brutal. Correcto, Nelson. Y por eso es que es importante enfatizar que, mira, que esta fotografía, pues mira, no es truco de Photoshop, no es cuando la gente dice, pues mira, si obviamente es luz real. Lo que pasa es que, bueno, por suerte, ¿no? Hemos desarrollado tecnología que captura algo que los humanos no pueden capturar. O sea, que la fotografía está capturando, la cámara está capturando algo completamente real. Pero para eso usamos la tecnología, ¿no? Para capturar cosas que nosotros... Igual que los telescopios. Es igual que los telescopios, aumentan la capacidad de ver. Correcto. Entonces, simplemente eso. Pero como te digo, lo hermoso de ver esto en vivo es que tú ves que cuando la aurora comienza, no dice, cuando comienza a danzar, se pone más brillante, entonces el ojo humano empieza a capturar más y más colores. La aurora se ve, pero como te digo, se ve tenue, pero cuando sube la brillantez, los colores, especialmente el verde y un magenta, un rosa que hay como debajo del verde, se ve a simple vista. ¿Y eso puede suceder en una misma noche de observación?
sea, de verla tenue en principio y de momento esta cosa. Absolutamente, Juan Carlos. Uno, básicamente, claro, las auroras todos los días es diferente, pero siguen, ¿no? Más o menos un patrón. Y usualmente comienza una cortina tenue cuando cae la noche, luego comienza a ponerse más brillante. Entonces hay una correlación entre, básicamente, cuando más partículas pasan por la atmósfera, dos cosas pasan. Entonces, obviamente, tienes más choques, así que la brillantez va a subir, pero entonces la cortina se pone como inestable y ahí es que comienza a bailar, pero o sea que hay una correlación entre el movimiento, más movimiento y más brillantes ocurren a la misma vez. Es como la energía en movimiento. Exacto. Y esta, esa danza, ¿no? Que eso se llama una subtormenta. Pueden ocurrir dos subtormentas en una noche. E inclusive una subtormenta puede tener dos picos. Uno puede verla danzar, se calma y a veces yo le digo a la gente, ¿no? Que viene conmigo a ver las auroras, vamos a quedarnos aquí, no nos vayamos al hotel porque en 20 minutos más o menos podemos tener otra. Y usualmente no, a veces uno se sube al auto, viene de camino de regreso, ¿no? a la ciudad porque nos vamos al campo y es como que hay que estar bien pendiente porque comenzaron a danzar nuevamente. Entonces, yo quería preguntar, ¿verdad? Porque aquellos que más o menos estamos en este mundo, o sea, de manera aficionada o profesional, hay muchos mitos por ahí, ¿verdad? De que un viaje a ver las auroras, a veces eso es un riesgo porque pagas el dinero, vas al sitio y pues es posible que no lo veas nunca. O sea, que ¿eso es cierto? ¿O hay bastantes posibilidades? Mira, la ventaja de Yellowknife, y sé que vamos a hablar sobre eso no en una futura ocasión, es que Yellowknife está justo bajo el óvalo de las auroras, ¿no? Entonces, primero, se ven en todas direcciones. Si tú estás en una latitud donde estás al sur del óvalo, pues obviamente tienes que ver hacia el norte, ¿no? En Yellowknife, tú estás justo debajo. Y para aquellos que no sepan, Yellowknife es la capital de los territorios del noroeste de Canadá, al norte de la provincia de Alberta. Así que yo he visto, y te voy a mostrar fotografías donde las auroras se ven en todas direcciones. Mira, el factor de verlas o no verlas es el tiempo, es las nubes, ¿no? ¿Cómo está el clima en esa época? Porque las nubes ocurren en la troposfera, ¿no? Muy cerca de la superficie de la Tierra. Puede comenzar a unos cientos de pies, ¿no? Sin embargo, las auroras ocurren no como a 100 kilómetros de altura. O sea que está mucho más alta, necesita cielos despejados. Nunca he tenido una excursión donde la gente haya venido y no haya visto las auroras. Por eso que las excursiones son de 6 noches, porque claro, puedes tener unos días nublados, si está completamente nublado no las vas a ver, pero para maximizar la probabilidad, por eso es que las excursiones son o sea que en 6 noches las ves. Y eso se une con la época, me imagino, o sea, del año más o menos. Sí, exacto. Y hay una correlación entre eso y los solsticios, y los equinoccios, donde la aurora es un poco más brillante durante los equinoccios, pero yo voy por el mero hecho de mejor tiempo. En marzo no está tan frío, el final del invierno no está tan frío. Cuando digo no está tan frío, puede bajar a menos 15 grados en la noche. Con boricua eso es. Sí, entonces, pero en septiembre baja como a 40 grados, ¿no? Pero es cuestión de lo que a mí me interesa, es claro, que relativamente hablando que el tiempo, la temperatura sea no tan, que podamos tener, si está por lo menos menos 15, que tengamos la vestimenta adecuada para entonces ir en invierno. Y en septiembre no es muy cómodo, pero es cuestión de, hay meses que se deben evitar, por ejemplo, noviembre es cambio de época, entonces se pone bien nublado. Y en verano, si estás a una latitud muy al norte, vas a tener casi 24 horas de día. No vas a tener noche para ver las auroras. Es cierto. O sea, es un problema ahí. Nos has hablado de lo bello que son las auroras. No nos tienes que decir mucho para saber nosotros que son espectaculares, pero
¿Tiene algún efecto ese fenómeno en el ser humano, en los satélites? ¿Algún problema que pueda causar eso que tan bello se ve en el cielo? Sí, no la aurora como tal, sino las partículas, ¿no? Sí, porque la aurora es básicamente lo que estás produciendo es luz, pero entonces, ¿qué pasa? Eso está asociado porque, claro, porque hay una corriente eléctrica mucho más alta, ¿no? Que proviene del Sol, que luego proviene de la misma cola del campo magnético y definitivamente puede afectar los satélites. Y pueden básicamente freír ¿no? Circuitos. Y ha pasado también eso, ha pasado también con redes eléctricas, ¿no? La famosa tormenta que hubo en los 90, donde hubo un apagón grandísimo en Canadá y en el norte de Estados Unidos. Así que sí, puede afectar. Y por eso es importante que estos satélites no monitorean el tiempo, no el tiempo del sistema solar, ¿no? El tiempo que es producido por el Sol. Interesante. Entonces, pues, si le muestro... Dime, Lorna. Comentaste algo del James Webb, de cómo entonces, porque me llamó la atención, entonces cómo el James Webb está quizás haciendo un game changer un poco de lo que se tenía conocimiento, o maybe cómo lo estábamos percibiendo, o sea, quizás estaban escapando algunas cositas del fenómeno y que ahora se ve más fácil. Sí, por ejemplo, en el caso de Neptuno, ¿no? Porque el Hubble ya había visto auroras en Júpiter y en Saturno, pero no en Neptuno. Así que sí, definitivamente. Nos vas a presentar unas cositas más ahí, unas fotografías. Sí, entonces, nada, viendo rápidamente, ¿no? Algunos colores, mira, hay un púrpura que viene del nitrógeno, de la molécula de nitrógeno. Como ves, a veces son moléculas, a veces son átomos. El átomo de oxígeno emite la luz, esta luz roja que ocurre siempre sobre el verde. Y eso se debe a la densidad de la atmósfera. Hay transiciones atómicas que solamente ocurren cuando la densidad es baja. Y bueno, ¿dónde ocurre eso? A alturas más altas, ¿no? Así que por eso es que el rojo no lo vemos a alturas bajas, sino que lo vemos siempre a alturas muy altas en la atmósfera, siempre sobre el verde. Entonces, luego tenemos este verde, ¿no? Debajo del rojo, también producido por el oxígeno atómico. Si se fijan fíjense esta fotografía, esto básicamente es como una cantera donde sacan rocas y gravilla en Yellowknife, y fíjense que todo está absolutamente verde. O sea, las rocas, la tierra, todo está reflejando la luz verde, ¿no? De las auroras. Increíble. En el cielo. Exacto. Entonces, Nelson, luego en el invierno, pues obviamente es la nieve reflejando esa luz verde, que en este caso no la tenemos en la fotografía porque está justo encima de la cámara, ahí donde está la aurora, y entonces pues la nieve refleja toda esa luz. Entonces, como les digo, en algún momento la atmósfera se pone demasiado densa para que estas transiciones atómicas ocurran, y por eso es que entonces ahí la aurora no para completamente, como a 62 millas ¿no? sobre la superficie. Entonces ahí ven el gradiente que les hablaba, ¿no? Del verde y el rojo por encima. Y tienen lo que es responsable por qué color, entonces las diferentes alturas. O sea que vamos más o menos de 100 kilómetros hasta cientos de kilómetros sobre la superficie. O sea, esos son los únicos dos colores que se pueden percibir, el color rosado y el verde, en diferentes tonalidades, obviamente, pero esos son los únicos dos. Pues mira, Nelson, lo que pasa es que hay dos, está el verde y el rojo por encima, ¿verdad? Pero entonces se produce otro rojo, ¿no? Que le podemos llamar un color más rosado, debajo del verde. Ese ocurre. Es el que vemos en esta fotografía. Creo que tengo otro ejemplo donde se ve más claro. Esto viene también de la molécula de nitrógeno. Aquí tenemos un buen ejemplo. Esto es viendo justo hacia arriba, no hacia el cenit,
y ven ese rosado por debajo del verde. Ese es el rosado que yo digo que se ve fácilmente a simple vista. ¿Por qué? Porque la aurora, esto ocurre cuando la aurora está danzando, cuando la aurora danza, es porque no tan solo se está moviendo más rápido, sino porque brilla más. Entonces ahí los conos de nuestra retina comienzan a detectar ese rosado. Así que ese rosado no hay duda alguna, se ve a simple vista clarito, clarito. ¿No? Entonces, lo dice la voz de la experiencia, obviamente. Sí, definitivamente. Entonces, hay otro azul púrpura que ocurre durante el crepúsculo. ¿Por qué ocurre solamente durante el crepúsculo? Bueno, porque hay una combinación de esa misión con el sol que le está pegando a la aurora. ¿No? El sol en este caso, fíjense que ya se puso, ¿no? Lo ven detrás de los árboles. Ya aquí está de noche, ya se puso, pero a esa altura todavía se ve el sol. Entonces es una interacción entre la aurora y el sol pegándole directamente. Entonces hay un efecto de resonancia y se ve ese azul púrpura que es hermoso. Claro, pero para eso hay que estar en el campo ya durante el ocaso, ¿no? Si nos ponemos a esperar a de que quedarse en el hotel para entonces esperar que salga la aurora, para entonces salir, no de eso, ¿no? Y claro, es completamente, lo triste es que es completamente impredecible. Claro, bueno, no digo así totalmente. Podemos ver, hay programas donde nos ayudan a ver si la aurora va a comenzar temprano. Pero es un poquito de riesgo, ¿no? Pero si estamos en el campo y decimos, tú sabes que las condiciones actuales, digamos que durante la tarde, y estamos viendo los diferentes apps, ¿no? Donde nos dan las diferentes condiciones del campo magnético, la actividad solar y todas estas cosas. Pues sí, mira, hay indicaciones que dicen, mira, las auroras deben estar brillantes ahora mismo. O si estamos en Canadá, es porque, mira, lo que se está viendo ahora mismo en Islandia o en Groenlandia es increíble. Pues mira, si esa actividad continúa, pues mira, hay una probabilidad bien alta que cuando caiga el sol, ya las auroras salgan. Entonces, en ese caso, podemos ir al campo más temprano y podemos ver, ¿no? este fenómeno. Entonces, hay otros colores que fíjense que no es una línea, no es una emisión, es que estamos viendo la combinación de dos colores. Por ejemplo, si vemos aurora amarilla, es que estamos viendo verde y rojo a la misma vez. Si vemos otro tipo de rosado, es que estamos viendo rojo y azul a la misma vez. O sea que básicamente los colores no que podemos ver directamente es el verde, el rojo. Hay una mezcla en el ojo ahí. Exacto, azul y púrpura, el rosado que les comentaba, pero entonces hay otros colores que se producen pues por ver en esa misma dirección, ver dos auroras de diferentes colores. Bueno, que yo creo que ese es el fundamento de entender los colores, la visión tricromática, ¿no? Correcto. De los tres colores. Exacto. Entonces, en cuestiones de estructura, no tenemos estas cortinas que a veces son homogéneas, no vemos mucha estructura fina, pero entonces a veces se ven esta estructura no muy detallada, donde lo que vemos es las líneas del campo magnético que son trazadas por la aurora. Mire, ustedes que son astrónomos y astrofotógrafos, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, las prominencias en el sol, ¿no? Estas estructuras, si no fuera por el plasma que está emitiendo luz, no las viésemos, ¿no? Porque pasa parte del campo, el campo magnético, ¿no? El campo energético del sol, pero es el plasma que traza estas estructuras y las podemos ver, ¿no? Las hace visibles para nosotros. Es lo mismo aquí. Lo que estamos viendo es que la aurora está trazando y haciendo el campo magnético de la Tierra visible. Miren qué concepto, ¿no? más hermoso. Que algo que es invisible usualmente, la aurora nos los permite ver en detalle, como podemos ver aquí las líneas del campo magnético. Y una pregunta, esto es más de la experiencia tú como ¿verdad? Excursionista.
o director de programas así para ir a ver estas auroras. Nelson lo sabe, Lorna lo sabe, ¿verdad? Cuando nosotros interactuamos con el público, que estamos observando con un telescopio, ¿verdad? Está el factor wow, de que siempre empieza todo el mundo wow y wow para acá. La reacción de la gente cuando ve un fenómeno como este por primera vez. Mira, yo ahora, yo he tomado, por años y años y años he tomado timelapse. Y recientemente lo que me he concentrado más es en tomar video. Por dos cosas. Tenemos la tecnología, nos la hemos empujado a un nivel donde, bueno, pues entonces en vez de hablar de un fotograma de segundos, estamos hablando de un fotograma que estamos hablando de 1/30, ¿no? Una 30ava parte de un segundo, ¿no? Para hacer video. Eso y lentes muy, muy rápidos, ¿no? Entonces, ahora mi fascinación es tomar video, no tan solo por ver la aurora danzar durante una subtormenta, sino la reacción de la gente. Porque es tan bonito ver, ¿no? La gente reaccionando, ¿no? A la aurora. Sí, es increíble. Yo creo que yo hasta lloraría, vamos. Y es obviamente algo que ocurre a la vez, ¿no? O sea, tú le puedes enseñar a Saturno a alguien por un telescopio y claro, tú vas a tener esa reacción de una persona a la vez cada vez que ve ese telescopio, ¿no? Pero cuando esto ocurre, tú puedes tener decenas de personas reaccionando a la misma vez a lo que están viendo el fenómeno. Yo le estaba diciendo a Nelson hace un par de podcasts atrás de que mi sueño era ir a ver auroras boreales. Eso yo creo que es el bucket list, es una de ellas. Eso yo creo que es el bucket list de muchas personas, incluyéndote a ti y a mí, a Lorna, a todo el mundo. Y José Francisco, el bucket list de él está, no te creas que está chequeado, porque él sigue, porque uno ve, yo lo comparo mucho a José Francisco, ¿verdad? Y no quiero minimizar ninguna de estos fenómenos astronómicos que pasan con el eclipse solar que yo vi total. Cuando uno ve ese fenómeno tapando, Lorna estuvo en Texas, ¿verdad? Tú estuviste en Texas. En Dallas. En Dallas. Es bien impresionante porque tú ves eso y me imagino que cuando tú ves las auroras, sea por más tenue que sea. Es bien, wow. Exacto, un fenómeno bien parecido en ese sentido, ¿no? Que ocurre en un momento dado por un corto tiempo, claro, en este caso dura más que un eclipse, pero por eso entonces tienes esa reacción no instantánea a lo que estás viendo. Y pregunta que hago, ya entendiendo todos los factores que están envueltos en este fenómeno, ¿verdad? Y tú que llevas muchísimos años observando y fotografiando y tomando video ahora, como estás diciendo, yo imagino que verás todos los días cosas nuevas, verás, o sea, diferencias notables en cómo se comportan estas auroras, o es más o menos lo mismo. No. Pues mira, yo te diría que es un más o menos lo mismo, pero a eso le añades de vez en cuando algo nuevo, una estructura nueva, ¿no? Hay muchas noches donde son bien pues parecidas, ¿no? Parecidas a una línea, ¿no? de base, digamos. Pero encima de eso tienes estos eventos donde tú dices, wow, qué interesante esta estructura o este doblez de la aurora. Sí. Y bueno, lo que hago es que cuando voy, las primeras imágenes que edito son esas que me parecen no muy, muy peculiar. O sea que son peculiaridades sobre algo que es un poquito cotidiano. Estamos terminando ya con este episodio, pero antes vamos a darle las gracias a nuestro auspiciador. Adelante, Lorna. Este episodio llega gracias a Sky Safari, la aplicación que convierte tu celular en un observatorio personal. Descárgala, apunta al cielo y explora las estrellas como nunca antes. Sky Safari, el universo en la palma de tu mano. Excelente, le damos las gracias a la gente de Sky Safari que siempre está con nosotros. José Francisco, algo para terminar esta primera parte contigo sobre las auroras boreales. Bueno, que sí, que es algo que yo creo que se tiene que experimentar. Mira, yo creo que hay 3 cosas, bueno, que fuera 4 si uno cuenta los eclipses. Yo creo que la gente tiene que... Vas a seguir sumando. Sí, yo creo, pero mira,
vamos a ver. Empezando con lo astronómico. Una Vía Láctea gloriosa desde el hemisferio sur. ¿Y por qué desde el hemisferio sur? Bueno, porque tienes el centro galáctico pasando por encima, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, desde el desierto de Atacama. Increíble. Un eclipse solar total, ¿no? Y hay que enfatizarle a la gente que dice, pues mira, sí, voy a estar en una ciudad que es casi total. No, casi total. Eso no va. Que es bueno, pero no es bueno. Los eclipses parciales son muy bonitos, ¿no? Y es muy interesante verlo. Pero si uno tiene la oportunidad de ver uno total, tienes que estar en la sombra, en la umbra, ¿no? Para ver la totalidad. Entonces, las auroras boreales, donde, pues mira, estábamos hablando de esa reacción, pero por suerte uno puede ver las auroras por horas durante una noche. Inclusive yo he visto las auroras desde el ocaso hasta que rompe el alba, toda la noche. Y a eso le sumamos algo que yo creo que hay que experimentarlo, el que no le tenga miedo, y son los volcanes. No, o sea, ver lava corriendo en la superficie terrestre es algo impresionante. Así que yo diría 3 celestes y 1 terrestre. Y todos impresionantes, igual. Todos impresionantes. Bueno, pues vamos a dar por terminar esta primera parte con José Francisco Salgado. Le damos las gracias, obviamente, por estar con nosotros. Lorna, Juan Carlos, gracias por estar en este podcast, interesantísimo, pero se nos quedan muchas cosas, por eso es que no queremos quedarnos con esa inquietud de que hay otras cosas que se pueden hacer con esto de las auroras boreales, y vamos a complacer a todo el público con ese tema. Así que le damos las gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Saludos.